Estamos estudiando el Evangelio según San Juan en el capítulo 10 y tratamos de pasar por la Biblia versículo por versículo para aprender con detalle lo que el Señor nos está diciendo y tratar de entenderlo en este capítulo en particular, que es un capítulo extraordinario y un evangelio diferente. Los evangelios todos son según el evangelista, o sea, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y este es según San Juan. Y cuando decimos el evangelio según San Juan es bajo la óptica, bajo la luz del individuo, del evangelista. Cada evangelista vio ciertas cosas y esas cosas que vio le dio importancia y decidió hablarnos sobre esas cosas. Juan decidió hablarnos de cosas que ninguno usó como ejemplo en sus evangelios. Y el capítulo 10 sigue siendo uno de esos ejemplos. Juan nos presenta a Jesucristo como Dios. La meta de Juan, hemos estudiado desde el capítulo 1, era mostrar la divinidad de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, que no solamente era hombre, sino que es Dios y hombre verdadero. Pues en cada ocasión que él puede, y por eso la diferencia entre este evangelio de San Juan y los otros tres evangelios de San Juan, la óptica es diferente, la manera de él presentarlo muy extraordinario. Aquí lo presenta, nos vamos a dar cuenta hoy, después le voy a dar algunos capítulos y algunos libros a donde el Antiguo Testamento presenta a Dios Padre como pastor, como buen pastor y muestra a sus seguidores como su rebaño, oveja de su prado. Pero aquí en el capítulo 10, Jesús dice de él mismo, y Juan se lo recuerda al pueblo, que Jesús es el buen pastor. A decir esas palabras, todo judío sabía que era título o uno de los títulos de Dios Padre. Ahora se está haciendo uno con Dios de nuevo y eso es un escándalo para los judíos, porque como este hombre se puede hacer uno con Dios. Y tenemos que recordar mucho lo del capítulo 9 porque sigue la historia del capítulo 9, vamos a ir en el oído y en la mente de Jesucristo y en la mente de la gente que está ahí escuchando lo que está ocurriendo. Pero todavía estaba ocurriendo la controversia que hubo sobre el ciego que fue sanado. Entonces Jesús dijo, le aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de la oveja. Este mensaje iba directamente a los fariseos, aquellos acusadores que eran maestros y que supuestamente tenían que estar enseñando a la iglesia. Había muchos nombres para la iglesia y uno de ellos, como ya le acabo de mencionar, era rebaño. Amén. Otro nombre en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios era la casa de Dios, el rebaño de Dios, la casa de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Dios y también la iglesia de Dios. Son nombres que los profetas utilizaban para referirse a el pueblo o a la iglesia del Señor, a nosotros, bendito sea Dios. Entonces Jesús le aseguró que el que no entrara por la puerta. Es una crítica directa a aquellos fariseos, a aquellos escribas y a aquellos que son falsos en el camino. Y Jesús consideraba muchos de los fariseos falsos en el camino. ¿Cuántos se recuerdan el capítulo 8? Jesús le dijo a ellos que el padre de ellos era ¿quién? El diablo. Pues imagínate, Jesús no estaba pasándole paños tibios a los fariseos. Le dijo, su padre es el diablo. ¿Verdad que sí? Porque ellos decían, nuestro padre es Abraham. Si se recuerdan eso, y Jesús fue directo con un izquierdazo y un gancho. A la misma vez dijo, su padre es el diablo, lo tumbó de una vez. Mas sin embargo, ese mensaje va directo a ellos. Le sigue sacando la falsedad de ellos que se pensaban que, y por eso le digo sobre el capítulo 9 del ciego, porque ellos pensaban que veían. Jesús dijo que aquellos que piensan que ven no necesitan luz, ¿verdad que sí? Y ellos como decían que veían porque enseñaban y eran fariseos y eran maestros, Jesús le está diciendo, ustedes son los verdaderos ciegos. Entonces después de los ciegos espirituales que hablamos en el versículo 35 hasta el versículo 41 de San Juan 9, entonces Jesús le dice, les aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado.
por encima de la pared, por alguna vuelta, o sea, que no entra. Y hay mucha gente que le gusta como colarse para que nadie se dé cuenta. Esa gente algo trae. Esa gente que entra así a las escondidas, que no quieren que lo vea, nada bueno puede haber en esa persona. Entonces entra por otro lado, es ladrón y bandido. Eso es interesante. Más tarde nos va a hablar mucho más sobre eso de ladrón y bandido, pero ya menciona, y recordemos que él tiene en mente a aquellos fariseos. Como ladrón y bandido le puede decir a los fariseos por el engaño, por el robo que le estaba haciendo a la gente, el robo también que le estaba haciendo al templo del Señor. O sea, abusaban de muchas maneras con la gente vamos a decir, que acudían los cultos de ellos. Verdaderamente era algo horrible. En Ezequiel 34 comienza con una profecía contra los pastores de Israel. Y luego en el versículo 11 comienza hablando sobre el buen pastor. Y Dios dice: yo, el Señor, digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño, como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas. Así me preocuparé yo de mis ovejas. La rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Y sigue hablando sobre el trabajo de un buen pastor. Pero antes de anunciar ese trabajo de un buen pastor, habló de todo lo malo que hace el pastor equivocado, el pastor malo, que es un ladrón, que es un bandido, que bueno, todas esas cosas que aquí le está recordando. Tenemos que entender que estos fariseos y saduceos conocían las escrituras, conocían Ezequiel, conocían los salmos, conocían porque la enseñaban. Pues cuando ellos están escuchando a Jesús decir que son ladrón y bandido, lo tiene que llevar inmediatamente a lo que ellos aprendieron sobre el profeta Ezequiel. En aquel tiempo que Jesús le echa una reprensión fuerte a los malos pastores del pueblo de Israel. Y ahora los pastores del pueblo de Israel, aquellos que supuestamente tienen que estar enseñando y guiando a su pueblo, son los saduceos, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Tienen que ser aquellos que están enseñando, pero no lo estaban haciendo en una forma correcta. En el tiempo de Jesucristo, no solamente en el tiempo de Jesucristo, también entre su grupo se infiltró uno, se llamaba Judas Iscariote, o sea que también fue uno de ellos, pero terminó siendo un bandido. También en los evangelios, en el tiempo de Cristo, estaba Barrabás, que todo el mundo comenzó, era un ladrón, ¿verdad que sí? Todo el mundo lo escogió a él en vez de Jesucristo. O sea que habían personas que se entraron por otro lugar. La gente decidió más por Barrabás que por Jesucristo. No se entiende una cosa semejante, pero así ocurrió. Es bien importante saber lo que estaba pasando en ese tiempo para poder entender la lectura que estamos leyendo. Pero el que entra por la puerta, ese es pastor. Amén. El que entra por la puerta, el que no está viniendo por el lado buscando otro modo de entrar, es el pastor que cuida las ovejas. Pues sabemos de principio que una de las cosas que hace un buen pastor, ¿qué hace un buen pastor? Una de las cosas importantes, cuida las ovejas. Hoy en términos de lo que nosotros estamos viviendo, especialmente que frecuentamos grupos de oraciones, y en los grupos de oraciones tienen una directiva y en la directiva tienen un dirigente y hay servidores. Entonces el dirigente toma el papel de ese grupo como un pastor. Es el que está llamado a cuidar su rebaño, el rebaño. Sabemos que hay un párroco, el párroco está encargado de todas las cosas, pero la persona que está al frente de ese grupo está desarrollando un papel de pastor, porque Dios le ha confiado, si son 10 personas en el grupo, si son 50, si son 20, la cantidad que sea, Dios le ha confiado ese pueblo. Y una de las cosas que tiene que hacer un buen líder, un buen pastor, es cuidar de sus ovejas. Amén. ¿Qué otra cosa hace un pastor? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué otra cosa hace con sus ovejas el pastor? La dirige bien.
las alimenta. Eso es bien importante, la alimentación. Un buen dirigente tiene que saber cómo alimentar a sus ovejas. O sea, que en un momento está pensando, ¿y qué enseñanza necesita mi pueblo? ¿Qué tema necesita? No solamente venir y cualquier cosa. Estamos pensando cómo madurar, no solamente engordar mi oveja, sino ayudarla a crecer fuerte en todo sentido de la palabra. Pues la alimentación espiritual es bien importante en un dirigente, pensando, porque Dios nos va a pedir cuenta. Cuando Dios dice en el Antiguo Testamento de todas las cosas que le iba a pedir cuenta en el capítulo 34 a sus malos pastores, una de las cosas es que ellos estaban llenando, comiendo la comida y lo estaban dejando a ellos pasar hambre, o sea, a su rebaño, a sus ovejas. Y muchos de los líderes hoy día también Dios le va a pedir cuenta porque no están nutriendo como deben alimentar a su pueblo, a su grupo. Y eso es bien importante, no solamente pasar al frente y decir, vamos a levantar la mano, gloria a Dios, bendito sea Dios, aleluya, y dos canciones y una exhortación y bye bye, y siempre lo mismo. No, todo tiene un propósito. Uno tiene que tener como una meta hacia dónde Dios quiere que este grupo vaya y llevarlo hacia un crecimiento continuo. Llevarlo hacia un crecimiento es la forma de un buen pastor nutrir, alimentar a su rebaño. Entonces el pastor cuida de las ovejas. La palabra clave es cuidar, y eso quiere decir en todo sentido de la palabra, todo sentido. Cuida. El buen pastor, Jesús nos da, el Evangelio de San Lucas nos habla de la oveja perdida. ¿Y qué hizo el pastor cuando la encontró? ¿Qué hizo el pastor cuando encontró la oveja perdida? Se le llevó a su brazo y ¿qué más hizo? Le sanó, ¿verdad que sí? Dice, le sanó las heridas. Cuida, o sea, esta palabra cuida implica muchas cosas y ahí tenemos que saber qué es la necesidad de la oveja. La oveja está enferma, la oveja está herida, entonces tiene que proveer alguna clase de salud, salud espiritual, salud física, un buen oído. Cuidar es bien importante, no es solamente la parte espiritual, también la parte física, la parte emocional. Cuidar en todas partes. Ser líder no es solamente para uno echarse, yo soy líder de un grupo de oración. Dios escoge a una persona como líder y verdaderamente es una gran responsabilidad ante los ojos del Señor. No sé si aquí hay personas, sé de uno o dos que son líderes de grupo de oración mirando así por encima, pero es una alta responsabilidad y sabemos que al que mucho se le da, mucho se le exige. ¿Por qué? Porque Dios nos ha confiado un rebaño. Dios nos ha confiado un pueblo. Sea al frente de un ministerio de música, sea lo que sea que Dios te ha puesto al frente, te va a pedir cuenta por ese 1, 2 o 20 personas que Dios le ha confiado. Seguimos. Entonces dice la palabra de Dios de esta manera: el portero le abre la puerta a las ovejas. Y aquí es algo lindo porque nos vamos a dar cuenta que Jesús no es solamente el pastor, también es la puerta. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Jesús es la puerta y Jesús es el pastor. Y más tardecito nos va a decir que Él es la puerta en este mismo capítulo. Pero el portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. ¿Cómo la llama? Sabe que todavía en esa parte del mundo, que todavía están pastoreando, que todavía tienen rebaños, los beduinos, todavía es costumbre de ponerle nombres a su oveja. Aún en nuestro tiempo es costumbre, le ponen su nombre, la conocen toda por su nombre y la escuchan, hermano, y hay una relación entre ellos. Una vez leyendo algo sobre la cultura de los beduinos, había una historia que me llamó mucho la atención porque hubo un hombre que comenzó a seguirlo y, como dice Juan 10, que escuchan la voz. Y el hombre está mirando que él llamaba a la oveja por su nombre y la oveja escuchaba su voz y le seguía y todo eso. Y el hombre le dice, no creo que es su voz que él está escuchando. Creo que es su vestuario, le dijo el hombre al beduino. Y él dijo, no, no es el vestuario, es la voz. Dijo, yo creo que él no distingue su voz. Yo creo que es por el vestuario, porque ya lo olfato, ya lo olor, ya él sabe y va donde usted cuando llama porque el vestuario. Y él le dijo, pues vamos a cambiarnos de ropa. Y se cambió de ropa con aquel hombre. El hombre se puso la ropa del beduino y el otro. Y el hombre se va con la ropa del beduino y la llama por su nombre y no fueron a él. No fueron a él porque no era el vestuario que hacía la diferencia, era la voz. Era la voz. Y aún con el traje del extranjero, él la llamó y la oveja llegó porque no era el vestuario,
era la voz. Ya había una relación, había una, vamos a decir, comunicación, se comunicaban, había diálogo, había conversación, había convivio entre la oveja y el pastor. Más que olfato, era una voz y era una seguridad. Cuando él llamaba, le obedecía, y como había confianza, qué lindo cuando nosotros como ovejas del Señor hablamos con Dios, y de una vez que nosotros ya frecuentamos la alabanza, la intimidad con Dios, la oración con Dios, Dios conoce nuestra voz, y cuando nosotros seguimos así y Dios se comunica a nosotros, nosotros lo sentimos en nuestro interior y sabemos fuera de duda que Dios nos ha hablado en el corazón, que Dios nos ha contestado para la honra y la gloria de su nombre. Así como nosotros conocemos que Dios nos ha contestado, y Dios conoce también por esa relación. Pero qué pena cuando no tenemos esa relación con nuestro pastor. No tenemos esa relación por muchas razones, por vagancia, qué sé yo, pero no está ocurriendo esa relación con el Señor, y debe ocurrir. Y la palabra nos sigue diciendo de esta manera, dice, y la llama a cada oveja por su nombre, y la oveja reconoce su voz. La saca del redil, y cuando ya ha salido todas, él camina delante de ellas. O sea, el pastor hace el papel de dirigente. La oveja no se va al frente del pastor. El pastor está dirigiéndole. ¿Sabe por qué? Porque ellos confían que cualquier problema que vaya a haber en el camino, el pastor le va a cuidar hasta de eso. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta de eso. Y no que la ovejita es un animal bien frágil, bien sensitivo, pero también en nosotros el pastor tiene que tener como 4 ojos. Hay personas que tienen capacidades, que tienen fuerza para poder decir, bueno, no me tiene que tratar como un bebé. Yo tiene entendimiento, pero el pastor todavía tiene que estar vigilando. Amén. No es que no confía en ti y que usted no tiene capacidad, pero si a ti algo te pasa, la responsabilidad ante Dios es del pastor. ¿Y a dónde estaba tú el día que se rompió una pata, como oveja, pata, como sierva, pierna? Bendito sea el nombre de Dios, amén. ¿Y a dónde estabas tú cuando eso ocurrió? ¿Y acaso tú no estabas al frente de tu oveja? Y eso es bien, bien importante. Y él siempre iba al frente. Y al ver el pastor al frente para la oveja es algo de confianza, de fuerza. A ver a su callado, su bastón, le inspira confianza, dice el Salmo 23, ¿verdad? Le inspira confianza, su bastón me inspira confianza. A ver el pastor allá al frente, bueno, yo sé que no estoy solo. Y si el pastor es una persona de oración, una persona de palabra, una persona de testimonio, más va a inspirarle a sus ovejas seguridad. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Pues es importante como pastor, como personas que vamos a dirigir en futuro a algún pueblo, algún rebaño, que midamos esas cualidades, que seamos personas de testimonio, personas de oración, personas de seriedad, personas que le podamos brindar confianza a los que están a nuestro lado, porque esto le va a dar a ellos seguridad, eso le va a dar a ellos fuerza para seguir adelante. Luego nos dice, y cuando la saca de redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas, y la oveja lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, no siguen a un desconocido. El hombre se puso el traje, pero era un desconocido, no lo siguieron. Bendito sea el nombre de Dios. Y ojalá que nosotros también aprendamos, porque hay muchos que se cambian de traje para tratar de jalar a una persona, de confundir a una persona. Y muchas veces aquellos que se cambian de traje son espiritistas y brujos y cosas, porque te reciben con un Dios te bendiga, y te reciben con el Dios te salve María, te reciben con una devoción o con una oración a cual nosotros estamos acostumbrados a hacer o escuchar. Y uno de una vez dice, pues este es uno de los míos, o ella es una de los de nosotros, porque está diciendo gloria a Dios o bendito sea Dios, y pensamos, pero cuidado, amén. Cuidado, porque no todo lo que brilla es oro, y es solamente un lobo disfrazado de oveja. Solamente el traje ha cambiado, y nosotros por eso, uno de los super carismas, los super dones, que debemos aspirar los mejores dones, pero
el que nunca debe faltar en un creyente es el de discernimiento de espíritus. Amén. El discernimiento de espíritus para saber lo que viene de Dios y no viene de Dios. Porque de un momento que alguien se le acerque que no es de Dios y usted le ha pedido a Dios ese discernimiento de espíritu, Dios le va a identificar a tu espíritu que no viene de Él. Y de una vez usted pone la alerta, hace lo que tiene que hacer, la reprensión, la oración, le contesta en una forma directa con la autoridad y el amor de Dios y le deja saber inmediatamente, esto no es conmigo. Pero eso de discernimiento de espíritu muchas veces confundido porque la gente piensa que discernimiento quiere decir entendimiento y conocimiento de revelaciones, vamos a decir, de materia, de estudio. Pero no es así. Es discernimiento de espíritus, de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que conviene y lo que no conviene. Un pastor debe tener ese discernimiento, amén. Debe tener ese sexto sentido, bendito sea el nombre de Dios. Ese sexto sentido de discernimiento, porque una caricia, un don sobrenatural, que si tú estás dirigiendo tu rebaño de esta manera y no va mal, el Espíritu te dice, no, para allá, bendito sea el nombre de Dios. No siga, no siga. ¿Por qué? Porque le dio discernimiento al pastor. El pastor, muchas veces David dijo que era pastor, David dijo que tuvo que pelear contra leones y que tuvo que pelear contra osos para defender a su oveja contra los, vamos a decir, ataques que ellos se iban a enfrentar. El pastor muchas veces tiene que enfrentar muchos ataques y muchos ataques sobrenatural, y solamente si tiene esa intimidad conociendo la voz del Señor, solamente si tiene esa intimidad de oración, convivio con el Señor, va a vencer los leones que se te acerquen siempre. ¿Cuántos dicen amén? En cambio, no siguen a un desconocido, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los desconocidos. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que él le quería decir. Cosas claras, ¿verdad que sí? Palabras claras, pero muchas veces como tenían el cerebro oscurecido, no entendían las cosas claras del Señor. Nicodemos al principio en el capítulo 3 no entendía, y cómo es que un hombre ya viejo puede nacer de nuevo. No entendía una cosa clara como él está diciendo aquí. Jesús, el buen pastor, en el versículo 7, Jesús volvió a decirle, esto les aseguro, le habló bien claro al Señor, yo soy la puerta por donde entra las ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. No es solamente el pastor, él dice que él es la puerta para la honra, la gloria de su nombre. Va a haber muchas puertas que se le va a abrir a la gente en su camino, en su jornada de vida. Van a haber muchas puertas que se le abren y van a haber muchas puertas que se nos cierran. Bendito sea el nombre de Dios. Y aún en esas puertas que nosotros vamos a cruzar el umbral, que vamos a ir al otro lado, tenemos que cruzarla con discernimiento. Me conviene esta puerta que se está abriendo, me conviene esta puerta, o fue bendición que esta se cerró a tiempo, porque no todas las puertas cerradas porque se cerraron quieren decir que fue Dios me protegió, no quiere decir que era malo, a lo mejor fue una bendición, Dios permitió porque Dios te ama, te está protegiendo de eso. Pero aquella que tú entraste y entraste sin discernimiento, a lo mejor fue la desgracia más grande de tu vida, o va a ser la desgracia más grande de tu vida. Todas las decisiones, las puertas que se nos van a abrir, y se nos van a abrir muchas en la vida, y a veces, hermano y hermana, se nos abre una y a los minutos se nos abren dos más, ¿verdad que sí? Porque ahí llega la confusión, y ahí uno lo que hace es que tira una ficha al aire. ¿Cuál cojo? Cara, voy para allá, cruz, me voy para allá, si se queda bailando me voy en la medio. No puede ser así, no podemos tirarlo al chance. No, tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Un claro discernimiento. Señor, tú eres mi pastor, yo soy oveja de tu prado, y tú dices tú eres la puerta. ¿En cuál de ellas estás tú? Bendito sea Dios. Porque yo quiero entrar en la que tú estás, Señor, y a donde el Señor te indique. Y el Espíritu, hermano, se comunica con el Espíritu. Bendito sea Dios. El Espíritu de Dios se comunica con el Espíritu de nosotros y nos va a dar una dirección clara. Jesús le dice, esto le aseguro, yo soy la puerta
por donde entran las ovejas. Me encanta cómo el Señor comienza porque le habla con autoridad, le aseguro. O sea, si hasta ahora no estaban poniendo atención, si hasta ahora estaban dudando, no hay duda en esto que le voy a decir. Dice, yo soy la puerta, bendito sea el nombre del Señor. O sea, la entrada. La puerta es un lugar de entrada y también es un lugar de salida, bendito sea el nombre de Dios. Pero aquí le está hablando a lo mejor de las dos en mente, pero más de la entrada. Por mí es que se entra, así como más tarde en el capítulo 14 dice, por mí es que se llega a la casa del Padre, ¿verdad que sí? El camino, la verdad y la vida. Por mí es que se llega, por mí es que se entra. Si alguien está entrando a este camino de santidad por otra puerta, se ha equivocado, porque no podemos llegar hacia la santidad si no cruzamos por la puerta que se llama Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces digo, yo soy la puerta por donde entran las ovejas. ¿Cuántos se piensan ovejas de Cristo aquí? Amén. Amén. Ovejas. Amén. Es importante porque la oveja se abandona. Amén. Y si nosotros nos consideramos ovejas del Señor y tenemos un problema abandonándonos al Señor, tenemos dificultad verdaderamente siendo oveja. ¿Sabe que la oveja es un animal fuerte? No corre rápido como la chita. La oveja no nada tan rápido tampoco, y más bien si tiene lana se hunde rápidamente. No es fuerte como un oso, pues los otros animales, por eso que necesita pastor, porque es débil, es frágil. No tiene una mordida venenosa como una serpiente. La oveja es uno de los animales más frágil que hay, más delicado que hay. Entonces, en esa delicadeza, nosotros a lo mejor no somos tan delicados como la oveja, pero es solamente para dejarnos saber que como la oveja necesita pastor, nosotros tenemos que aprender a abandonarnos por completo en las manos de nuestro pastor. Y Jesús es nuestro pastor para la honra, la gloria de su nombre. Amén. Entonces, nos sigue diciendo todos los que vinieron antes de mí. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos. Está hablando de aquellos dique profetas, porque en el tiempo del Antiguo Testamento hubieron buenos profetas y hubieron falsos profetas. Y hubieron profetas que no eran judíos, que Dios había escogido, mas sin embargo estos profetas tenían muchas veces malas intenciones. Tenemos uno que era de Dios, Jonás, tenía mala intención sobre Nínive, ¿verdad que sí? Que se fastidie Nínive. No quería mandarle el mensaje. En el capítulo número 22, Balaam quería que Dios mandara una maldición sobre el pueblo de Israel para que, y más bien, el oponente estaba pidiéndole a Balaam que lo bendiciera, le diera una bendición de parte de Dios. Y Balaam lo iba a hacer porque le estaban ofreciendo dinero, bienes, estaba ofreciendo muchas cosas. Su corazón no estaba en el lugar correcto. Existieron profetas de esa manera, que su corazón, falsos profetas, Jesús está hablando de ellos cuando dice, lo que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Yo creo que esto es uno de los versículos que debe dejar bien claro en la mente de cualquier persona que uno solamente es salvo a través de Cristo. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Amén. Lo dice claramente. La salvación no llega a través de más nadie. Amén. Solamente a través de Cristo y a través de más nada. Jesús lo dice aquí claramente. Yo soy la puerta. El que por mí entra será ¿qué? Salvo. Y luego dice, será como una oveja que entra y sale y encuentra pasto. Bendito sea el nombre de Dios. Qué felicidad. La oveja, qué felicidad cuando ve pasto, ¿verdad? Es una felicidad grande. Lo que el Señor nos está hablando es sobre esa felicidad. Será la persona que entra por Jesucristo, va a encontrar su felicidad, va a encontrar lo que necesitaba, se va a sentir realizado, se va a sentir satisfecho, va a llenar su vacío. Eso es lo que indica la oveja que encuentra pasto. O sea, llegó al otro lado y se encontró con su bendición, la bendición que tanto anheló, la bendición que tanto soñó. Luego sigue la palabra en ese versículo, bueno, famoso, digo famoso porque es bien citado, el capítulo 10, versículo 10 de San Juan,
¿Cuántos lo conocen así ya de memoria? La que sí, ya lo conocen mucha gente de memoria. Dice el ladrón. ¿Y el ladrón por qué? Porque le estaba hablando Jesús de los ladrones, los falsos profetas que vinieron, entraron por puertas diferentes, las malas intenciones que han tenido, cómo han desviado el pueblo, y con todo eso en mente, o sea que el Señor está hablando con mucha lógica y le está hablando paso por paso al pueblo. Dice, el ladrón viene y tiene tres cosas que quiere hacer el ladrón. Menciona a Jesucristo. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Amén. El ladrón. Esa es la persona que no tiene una buena intención por el rebaño de Dios. Muchas veces utilizamos esto para hablar de la guerra espiritual. El ladrón, y verdaderamente el ladrón, el papel del ladrón es el diablo. Amén. Pero también mucha gente puede hacer el papel de ladrón cuando está tratando de robarle la espiritualidad a una persona, o robarle la fe a una persona, o robarle la esperanza de la palabra o de la promesa de una palabra a otra persona. Está haciendo el papel de ladrón. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, pero muchas veces lo llamamos ladrón. Jesús dice ladrón. Viene a robar, matar y a destruir. Robarte tu paz, robarte tu alegría, robarte tu familia, matar tus ilusiones, tus sueños, destruir tu cuerpo, tanto físico como espiritualmente. Pero luego se compara, porque está haciendo Jesús la comparación de aquellos que vinieron antes, que eran ladrones y bandidos. Ahora se pone él, hermano, en luz y dice lo que hacen los ladrones: robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Cuando uno se le roba algo, se desanima, se siente mal. Matar, imagínate, destruir. Cuando se le comienzan a destruir las cosas que uno tiene, uno también puede entrar en depresión. Pero el Señor dice, no, yo vengo para que tengan vida. No vengo para quitarte, sino para que viva. Y no una vida cualquiera, para que la tenga en abundancia, para que la conozca en toda su riqueza. Eso es lo que nos está diciendo, pero miremosla en una forma espiritual, en todas las riquezas espirituales, bendito sea el nombre de Dios, que podemos tener en Dios. Filipenses nos habla claramente y dice, conforme a las riquezas, las bendiciones celestiales que Dios tiene para cada uno de nosotros, que son innumerables. En el versículo 11, cuando nos vuelve y nos dice, yo soy el buen pastor. Antes nos estaba diciendo la puerta, ahora nos dice, yo soy el buen pastor. Ezequiel 34 dice, el Señor es el buen pastor. Amén. Hablando de Dios, porque el nombre Señor era uno de los nombres que utilizaban para la palabra Yahvé o Dios. Amén. Entonces ahora esta palabra Jesús la toma y le dice a este pueblo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y de nuevo está señalando hacia el Calvario. Está diciéndole al pueblo, yo como pastor voy a dar mi vida por mi pueblo, por mi rebaño, por mis ovejas. Pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y ahí estaba señalando a muchos que estaban allí, que solamente era por su oficio, por su vocación, por su paga, pero que verdaderamente no eran pastores de corazón, pastores consagrados de corazón a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aquellos que corren cuando las cosas se ponen peligrosas, o se esconden cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor, dice la palabra de Dios, y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca las ovejas y las dispersa en toda dirección. Amén. Por eso es importante en el camino del Señor saber que lo que Dios nos ha confiado, Dios nos va a pedir cuenta por cualquier cosita que Él no ha confiado. La mínima cosa que Él no ha confiado a nosotros, Dios nos va a pedir cuenta. Nos damos cuenta en la parábola de los talentos. A uno le dio mucho, al último le dio mucho menos. Mas sin embargo, al que le dio mucho menos también le pide cuenta. ¿Verdad que sí? Y ese fue el que no hizo bien. Entonces nosotros tenemos que saber que si Dios nos ha confiado
algo. Estamos hablando de ovejas, pero vamos a decir, si Dios te ha confiado un talento, una gracia, y tú no lo estás poniendo, utilizando al servicio del Señor como Dios quiere que tú lo uses, Dios te va a pedir cuenta por ese servicio. Y si tú lo estás usando fuera de orden, Dios te va a pedir cuenta. Lo que sea. Si tú no lo estás alimentando, Dios te va a pedir cuenta. Si tú no estás fortaleciendo esa gracia, Dios te va a pedir cuenta. Porque no solamente te va a pedir cuenta por utilizarlo, porque hay gente que lo utilizan, pero no lo nutren. ¿Me entienden? Amén. Ahí te va a pedir cuenta también, porque usted lo está utilizando, pero sin llenarte, sin nutrirte, sin buscar información, sin formarte, entonces te va a pedir cuenta. Si yo te di una gracia, pero yo esperaba que también tú te dedicaras, que tú buscaras, que tú aprendieras, que tú te formaras, que no solamente te lanzara allí al aire esperando que el Espíritu Santo sople sobre ti y te dé todo lo que tú necesites. No, esperaba, y por eso te va a pedir cuenta. ¿Cuántas horas te apartaste conmigo? ¿Cuántas horas te apartaste con la lectura? ¿Cuántas horas te apartaste buscando revelación de mí? ¿Cuántas horas? Que no solamente es predicar y pararnos al frente, llevar la palabra, que no solamente es cantar. Sepa muy bien, pueblo, que cuando nosotros hacemos algo, le estamos ministrando a Dios. Amén. No, el pueblo está al frente, pero el profeta o el que está cantando, el que está tocando, le ministra a Dios. El profeta Ageo, el Señor dice, mi siervo. Yo quiero cuidar a mi siervo. O sea, somos siervos de Dios y Dios nos llama a nosotros siervos. Pues cuando hacemos algo, le ministramos a Dios. Aleluya. ¿A quién le ministramos? En toda capacidad. Pues lo que nosotros no hagamos bien, Dios nos va a pedir cuenta. Pues en todo tenemos que estar bien claro y en todo tenemos que definirlo bien. No es solamente es pararme al frente, es prepararme para pararme al frente. Bendito sea el nombre de Dios. A prepararme no quiere decir que desconfío en Dios, quiere decir que confío en Dios, pero Dios espera mucho de mí. Aleluya. Y como Dios espera mucho de mí, y a Dios yo no le quiero dar migaja, sino lo mejor. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando me presente en el nombre del Señor, confío completamente en la unción del Espíritu Santo. Pero papito Dios va a saber que yo invertí tiempo. Aleluya. Y Dios va a ungir más porque sabe que usted hizo su trabajo. Usted hizo lo que a usted le tocó. Ahora Dios va a hacer lo que usted ni yo podemos hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Va a derramar su poder. Amén. Va a derramar su poder. Pues entonces esto es la abundancia del Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que trabaja solamente por paga, cuando ve venir al lobo, dice la palabra de Dios, deja las ovejas y corre, huye. Porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en toda dirección. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Luego en el versículo 14 en adelante nos dice, yo soy el buen pastor. Lo repite 2 veces ya. Así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Pues si antes estaban bravos los fariseos porque sanó al ciego, ahora se pone en la misma línea como pastor y ahora vuelve y lo llama Padre. Ahora sí tienen que estar, por explotar todos los fariseos que estaban allí de rabia. Dice, así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Así también yo conozco a mis ovejas. Amén. Por eso le pregunté hace un rato, ¿cuántos se consideran ovejas del Señor? Porque Él sí te conoce. No sé si nosotros lo conocemos a Él también como Él nos conoce a nosotros. Yo creo que Él tiene la ventaja. ¿Cuántos creen que Él tiene la ventaja? Él nos conoce mejor, pero Él espera. Él no quiere mantener secretos de nosotros. Él quiere que no haga ventaja. Él quiere que así como Él nos conoce a nosotros, que nosotros también lo conozcamos a Él. Con esa misma claridad y con esa misma confianza, conocer sus capacidades, conocer su sentir, como hablábamos en la asamblea última que tuvimos aquí, el sueño de Dios en nuestra vida, conocer la voluntad de Él para con cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y digo entre comillas aquí, eso es en un mundo perfecto. Amén. Dios está hablando de su perfecta voluntad. Ellas me conocen a mí. Dios habla en fe. Jesús habla en fe, es hombre de fe. Mis ovejas me conocen a mí, pero sabemos que estamos muy lejos todavía de conocer verdaderamente a Dios. Porque si lo conociéramos verdaderamente,
yo estoy seguro que nuestras actuaciones fueran bien diferentes. Amén. ¿Cuánto creen? ¿Verdad que sí? Entonces continuamos. Y dice la palabra de Dios de esta manera. También, y esto es tan extraordinario, el versículo 16. Porque hoy día hay tantas separaciones, hoy hay tanto que dice yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Bernabé, yo soy de tantas cosas, que yo soy bautista, que yo soy evangélico, que yo soy católico, que yo soy del nuevo movimiento, que lo que sea. Amén. No solamente de sectas, yo soy cursillista, que yo soy carismático, que yo soy de la región, que yo soy de los neos. Aún en nuestra iglesia no podemos ser un cuerpo. Aún en nuestra iglesia no tenemos que ir en otra fe. Aún entre nosotros nos identificamos con el grupito que tenemos. Y si hay algo del cursillo, los carismáticos no van. Si hay algo de carismático, los cursillistas no van. Si hay algo de santo nombre, no van los otros. Y qué bobada, porque somos una iglesia, mas sin embargo no nos apoyamos como una iglesia. Qué locura, ¿verdad que sí? Mas sin embargo decimos que somos una iglesia y tenemos tanto todavía, tanta barrera que destruir, no pensando los hermanos de otra fe, sino entre nosotros mismos. Hay tantas barreras y entre grupos también. Si por decir iglesias, por decir nombre, pero si digo nombre de su iglesia no es intencional, amén. Y vamos a Santa María. Santa María hizo una vigilia, entonces Fátima quiere hacer una vigilia. Y si Fátima hizo una vigilia, entonces San Lucas quiere hacer un retiro. Y San Lucas hizo un retiro, yo no puedo quedarme atrás, pues San Francis quiere hacer un retiro. Y se convierte eso como una competencia. Porque no, si todo el mundo está haciendo, nosotros también tenemos que hacer. Y a lo mejor todo el mundo está haciendo y haciendo y haciendo y ninguno fue llamado por Dios. Amén. Pues está bien porque se está alabando y se está glorificando y se está bendiciendo y la gente se está sintiendo bonito. Pero cuando de repente allá, San Hugo hace algo y no porque todo el mundo está haciendo, sino porque Dios se lo pidió. Amén. Ahí va a haber una gran diferencia. Y hoy día las cosas se hacen solamente porque los otros están haciendo y no podemos quedarnos atrás. Amén. No hagamos cosas porque los otros están haciendo. Hagamos las cosas porque Dios nos lo está pidiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando lo hacemos siguiendo dirección de Dios, va a haber bendición, liberación, va a haber sanación, se va a ver la gloria de Dios. Amén. Cuando lo hacemos solamente por estar en la norma de los demás y no quedarnos atrás. Y muchas veces es la presión que tiene y que siente el ser humano. Porque la presión del hombre es lo que nos mueve. Amén. Y no debe ser la presión del hombre que nos mueva, sino el Espíritu de Dios que nos mueva. Paso de crecimiento. Amén. Bendito sea Dios. Continuamos. Entonces en el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y por eso le dije todo lo que le acabo de decir. Porque a veces pensamos que nosotros somos. Él dice, no, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y ya Jesús estaba mirando hacia los gentiles. Porque al principio, si se recuerdan, Lucas 10 le dice, no vayan al pueblo de los samaritanos, no vayan a visitar a los gentiles. Por ahí le dice unas cuantas, pero ahora sí, ahora se abre. Él mismo fue a la samaritana, él mismo fue y le puso la mano a un leproso. Él mismo nos da el cuento sobre aquel que ayudó al que maltrataron el camino. Fue un samaritano. O sea que ahora Jesús comienza a sanar, a restaurar, hermano, ese vacío, ese abismo que había entre los judíos y los gentiles y los samaritanos, porque Él vino a romper barreras para la honra y la gloria de Dios. Y las ovejas que siguen al Señor todavía deben servir para romper las barreras, las diferencias y las cosas que nos separan. Y un nombre no debe separarnos como carismático, cursillista o neo, porque encima de todo eso somos de Cristo para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Tenemos solamente un pastor para la gloria de su nombre. Amén. Entonces dice, también tengo otras ovejas que son de este redil. Y sabe que Dios tocó al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, y le encomendó a los paganos, a los gentiles. Fue a Grecia, a Atenas, fue a Turquía, fue a todos esos sitios a donde no habían judíos. Y a esos sitios le llevó a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Dejándonos saber que todo el pueblo y el mensaje se extendió no sobre una raza, no sobre una cultura, sino sobre toda lengua, para la honra y la gloria del Señor. Para que todo el mundo estuviera bajo una bandera, la bandera de amor que se llama Jesucristo. Bendito sea su nombre. Que todo el mundo estuviera bajo esa bandera. Ese es el corazón de Dios.
Y le guste o no le guste a toda la gente, al fin del tiempo, eso es lo que va a ocurrir. Cuando venga Jesucristo, Él va a sacar cursillistas, lo va a poner en su rebaño, va a sacar carismáticos, lo va a poner en su rebaño, va a sacar neos, lo va a poner en su rebaño, va a sacar evangélicos, lo va a poner en su rebaño, va a sacar bautistas, lo va a poner, y hasta testigos de Jehová lo va a poner en el rebaño. Aquellos que están luchando y va a sacar de todas partes, va a sacar de África, y va a sacar de la China, y va a sacar de Corea, aún de Corea comunista, va a sacar personas, y de toda esa gente que tenían corazón hacia Dios, Él va a ser solamente un rebaño para la honra y la gloria de su nombre. Aleluya. Pues aquellos que hoy día están como batallando con esto, no puede ser. A lo mejor tú no vas a ser uno que Él va a sacar y va a poner en su rebaño. Porque al final la parábola dice que Él va a separar. Y Él va a sacar la oveja y le va a decir oveja de mi prado, y la otra no te conozco. Eso es una realidad. El Señor sí va a hacer eso al final, porque este es el corazón de Dios. El corazón de Dios dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerla. Es un deber, bendito sea el nombre de Dios. Es una obligación espiritual para Él. Ellas me obedecerán. Habla del futuro, amén. No le obedecen, pero le van a obedecer. Me obedecerán. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Amén. Un solo rebaño y un solo pastor. Pues si nosotros hoy día no queremos abrigar, abrazar y aceptar a los demás, es bueno que comience. Amén. Comience a verlo como hermano en Cristo. Porque al final puede ser tu vecino en el cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Comienza amándolo aquí para que se lleven bien allá. Amén. Allá te preste azúcar cuando necesites para el café. Vecino, azúcar. ¿Verdad? Y llegue con azúcar. Seguro que sí. Y es solamente un ejemplo. Sabemos que allá no vamos a tener necesidad de nada de eso. Pero que comencemos a amarnos aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Luego nos dice el versículo 17 hasta el 21. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volver a recibirla. Ahí también forma profética, señalando hacia la cruz. A mí nadie me la quita, yo la doy para luego volver a recibirla. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. O sea, yo estoy haciendo lo que papá me dijo. Y ellos están bravos porque que tu padre te dijo eso, pues tú estás loco. Entonces, pero él sigue hablando con la verdad. Cuando los judíos oyeron estas palabras, volvieron a dividirse. Muchos de ellos decían: ¿por qué le hacen caso si tiene un demonio y está loco? Pero otros decían: nadie que tenga un demonio puede hablar así. ¿Acaso un demonio puede dar la vista a los ciegos? Y vuelven con lo de los ciegos. Y para terminar esta parte, los judíos rechazan a Jesús. Amén. Del versículo 22 hasta el 42. Era invierno. Esto es interesante porque el apóstol Juan es detallista. Y aquí nos dice unos detalles bien extraordinarios sobre Jesús, dejándonos saber que Él estaba ahí, que lo estaba viendo, que Él está escribiendo de algo que vio. Los detalles son tan interesantes porque Él está diciendo cosas que solamente una persona que lo había visto podía escribir o narrar. Jesús nos dice de esta manera: era invierno. Y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Esta fiesta fue una fiesta que Judas Macabeos, en el libro de Macabeos, fueron unos hermanos que lucharon fuerte contra los enemigos y vencieron. Y comenzaron a levantar el templo. Y ellos, hermanos, celebraron esta fiesta de dedicación al templo. Y Jesús estaba allí. No era una de las 3 fiestas que tenían que llegar, vamos a ir a Jerusalén, pero era una fiesta que todos los judíos, aún hasta el día de hoy, celebran. La de dedicación. Pero no tienen que ir a Jerusalén. Si van, pero la pueden dedicar en su comunidad, en su sinagoga, pero sí tienen que hacer presencia, tienen que ir a hacer presencia porque es una obligación, pero no es una de las grandes fiestas como la de Pentecostés, la enramada y Pascua. Y aquí nos dice en el versículo, nos narra la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo
y andaba por el pórtico de Salomón. Es un detalle bien hermoso porque él nos está diciendo a dónde se encontraba Jesucristo. Se encontraba andando. Es un recuerdo bien vivo en su memoria y él lo escribe y él lo dice. Me recuerdo cómo era invierno y estaba andando por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron. Tenía que ser algo impresionante este acontecimiento. ¿Hasta cuándo nos va a tener en duda? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús le contestó: ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestra claramente. ¿Qué lo demostraba claramente? ¿Y cuáles las cosas que él hacía? Sanaba, o sea, cosas que echaba fuera demonios, hacía cosas milagrosas. Solamente una persona que viene de Dios puede hacer algo de esta manera. Entonces él le habla a ellos de esta manera y ellos todavía no entienden. Y dice entonces: ya se lo he dicho, las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Hay personas que por más que uno trate no van a creer porque no son de rebaño. Nosotros tiramos la semilla y es nuestra esperanza que bajen y que vengan, pero no van a creer. Dice: pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las reconozco y ellas me siguen. Yo le doy vida eterna. ¿Qué nos da el Señor? Fíjense, hermano, yo tengo que creer que cuando el Señor llamó a Pedro, Pedro no conocía a Jesucristo. Pedro era un hombre que conocía de Dios, pero Pedro era oveja ya del Señor, porque el Señor lo llamó y él le obedece. Amén. Dejó todo y le obedece. Ya había algo adentro de él. Bendito sea el nombre de Dios. Así como nos dice Efesios 1: antes de la fundación del mundo ya Dios me había escogido en Cristo Jesús. Así como dice de Jeremías, ¿verdad que sí? En el capítulo dice: antes de tu nacer ya yo te había escogido para ser profeta. O sea que Dios tenía ya un plan, un propósito con esa persona, como Dios ha tenido con nosotros. Dile que está a tu lado: Dios tiene un propósito contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Oh yeah. God has a plan with you. There's a purpose in your life. Y dice la palabra: mis ovejas reconocen mi voz. Yo le doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me la quitará. Bendito sea el nombre de Dios. En el camino se puede ver como que te está aflojando, como que te está alejando, pero si fuiste llamado por el Señor, nadie jamás te quitará del medio del camino del Señor, para la honra y la gloria de su nombre. Entonces la palabra de Dios nos sigue hablando a nosotros claramente: lo que el Padre me ha dado es más grande que todo. El Padre y yo somos uno solo. Ahí sí se abrió la puerta. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora sí que va a haber guerra. El Padre y yo somos uno solo. Wow. Esas son palabras de cruz, palabras de Calvario. Bendito sea Dios. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirársela, pero Jesús le dijo: por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Dígame, ¿por cuál de ellas? Nadie. Así como aquel día no pudieron tirar la piedra sobre la mujer, ahora tampoco, porque no podían hacerlo por ningún milagro que Jesús había hecho. Y él lo dijo: por el poder de mi Padre. O sea, no fue por mi poder propio, ni tampoco el poder de un demonio que ustedes tanto están diciendo. Por el poder de mi Padre, Yahvé mi Dios. Los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que haya hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Jesús le dijo: en la ley de ustedes está escrito. Yo dije que ustedes son dioses. Sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar. Y Dios llamó dioses a aquellas personas a quien dirigió su mensaje. Y si Dios me apartó a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que yo le he ofendido porque dije que soy hijo de Dios? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Quiere decir que Dios es nuestro. Dios es nuestro. A nosotros también nos van a levantar piedras entonces. Ese es mi Padre. Bendito sea Dios. Pero hoy las cosas son diferentes. Hoy lo aceptan, ¿verdad que sí? Solamente no aceptan otras cosas, pero eso sí lo aceptan.
Dice la palabra de Dios de esta manera: si yo lo hago, hago las obras que hace mi Padre, no me creen, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Otra vez quisieron arrestarlo, pero Jesús se le escapó. Regresó Jesús al oriente del Jordán y se quedó allí en el lugar donde Juan había estado antes bautizando. Mucha gente fue a verle y decían: de veras, aunque Juan no hizo ninguna señales milagrosa, todo lo que dijo de este hombre era verdad. Muchos creyeron en Jesús en aquel lugar. Un aplauso a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya.